más por una sencilla razón. Emociona como médico hablar de una sustancia que hace 40 años se empezó a conocer. De ahí hizo una caída, y de allí hace como unos 10, 12, 15 años, unos 10 años, comenzó de nuevo un resurgimiento. Y todavía se está investigando cosas que todavía no se saben, ¿verdad? O sea que hay una incógnita de fondo y hay promesas, como dicen, de salud eterna. No eterna en ese término, ¿verdad? Pero de prolongar, digamos, la vida con las situaciones que se han mencionado, con humildad, con valores, ¿verdad? Humildad, el compartir, el dar, el sentirse dichoso del compañerismo, de ayudarle a otro. O sea, esos detalles, más que se produjera, digamos, una situación beneficiosa, yo creo que es más que sacarse la lotería, ¿verdad? Porque nosotros nos hemos venido a dar cuenta cuando ponemos acá glutatión, y la enfermedad pulmonar la dejamos ahí crónica. La dejamos ahí crónica porque hay obstructivas puras, por así decir, como en el asma, y hay enfermedades restrictivas, como puede ser la EPOC, o sea, pulmonar obstructiva crónica, que eso es lo que significa. Y pueden tener fibrosis pulmonar, en donde cicatriza el pulmón y no expande, queda rígido y se ahoga el sujeto y termina ahogado. Y es terrible ver a la persona morir de esa naturaleza. Y de alguna manera el glutatión, en las investigaciones que van, está ayudando, y yo creo y tengo la fe en el Señor de que las cosas pueden cambiar. Así es que en esta vez, y ponemos tabaquismo, ¿por qué? Porque es una situación ancestral. ¿Desde cuándo el ser humano fuma? Y fuma voluntariamente, como es el tabaco. Y fuma involuntariamente, como es el tabaco. Su pareja, ya sea hombre o mujer, y sus hijos, lo hacen. Y los efectos ya se vio que son similares. Por lo tanto, esta noche tenemos que ver ese detalle, reflexionar en eso. No vamos a hablar cosas del otro mundo, sino que ya estas situaciones ya están, por así decir, dadas. Entonces, glutatión. Volvemos a hablar de glutatión, pero nada más recordar detalles esenciales, porque entiendo que han recibido, digamos, otras capacitaciones, pero el problema viene con la rapidez que dice la muerte celular. Todo esto es a nivel celular. El glutatión no le va a mejorar que la quijada se le puso de lado, que se le estiraron el cuerito, etcétera. No, vea, es a nivel celular todo esto, a nivel de la mitocondria, vea. Entonces allí es donde hace su actividad, y por lo tanto se da el reemplazo celular de esas células y la salud de la célula, ¿verdad? Y si decimos la salud de la célula unida, una, la salud del cuerpo humano, la salud corporal, con menos cantidades de glutación intracelular de lo normal, ¿verdad? O sea, el ser humano, como ustedes saben, tiene su glutatión increciendo con la edad, hasta los 20 años, para decirlo en términos así que ya todos lo sabemos, pero de allí se depleta. Pero cualquier injuria que se le produce, en este caso específico, vamos a hablar del pulmón, ¿verdad? Pero también está el cerebro, también está el hígado, donde está más concentrado, donde hay más glutatión. Entonces, el pulmón tiene la particularidad que está expuesto minuto a minuto a todo el macroambiente o microambiente de su casa, de su trabajo, y por lo tanto sufre injurias de diversa naturaleza. Usted trabaja en un X lugar y usted va a trabajar a una maquila, las micropartículas, ¿verdad? Entonces las inhala, de tal manera
de que el pulmón es injuriado y tiene algunas características que lo hacen bien particular. Y una de ellas precisamente es la oxidación, se oxida, y también hay antioxidantes. Entonces, el glutatión a nivel celular cambia, es dinámico, ese es otro elemento. El glutatión es dinámico, la misma cantidad que tiene ahorita le puede variar, y conforme usted avanza en el día y en su edad. En el estrés, fíjese bien, el estrés, los ataques de los microbios, los cambios en el cáncer celular que se le está gestando y que usted no lo sabe, y que hoy uno dice, bueno, mi papá fue hipertenso, antes uno de medicina interna, su papá es hipertenso, sí, no, ya murió, se infartó, etcétera. Pero hoy ya no basta con eso, uno dice, su papá o su mamá, ¿quién murió de cáncer? Y ese elemento en la historia es positivo, porque usted tiene que prever esas situaciones, porque usted puede tener la predisposición genética. Y eso hace de que nosotros tenemos que estar, como dicen, listos, o moscas, como uno dice, para ver todo eso. Entonces, los cambios de cáncer celular, cambios en la degeneración de la célula, cambios traumáticos. Y los cambios traumáticos no solo son los golpes, o sea, son traumas emocionales, ¿verdad?, que hacen cambiar, digamos, toda su dinámica, ¿verdad?, la dinámica corporal. Usted, cuando uno tiene una depresión, queda recluido en la cama y no se puede levantar fácilmente, o no quiere levantarse, o qué le pasa, pero usted no quiere, usted quiere morir. Entonces esas situaciones afectan todo esto. Entonces los cambios de ejercicio es importante. ¿Por qué? Por el mujer o hombre saludable, pero se somete a hacer ejercicio. Y entonces uno dice, ¿por qué va a usar glutatión? Porque el ejercicio, y especialmente, digamos, en los Estados Unidos, donde se ha visto que hay ejercicios de alto rendimiento, usted se toma su glutatión y eso le atenúa precisamente ese desgaste, y usted puede no agarrar, digamos, lo podemos experimentar, cama 2 días, ¿verdad?, que no logra ni levantarse, doliente de todas sus masas musculares, etcétera. Entonces, esto tirándolo al EPOC, el EPOC de por sí ya tiene depresión muscular, se fatiga fácilmente, y no solo los músculos generales, los músculos de extremidades, sino los músculos que son de la respiración, los músculos abdominales, el diafragma, los esternocleidomastoideos, todos estos músculos se afectan y hay fatiga. Y como el paciente EPOC, en este caso hay que rehabilitarlo, entonces tiene que controlarse esa fatiga, y esa fatiga es importante tomarla muy en cuenta. Entonces tenemos los cambios en el envejecimiento. Acuérdense que como uno de los incentivos del doctor Keller, ¿verdad?, era precisamente investigar eso, el envejecimiento corporal total, pero al final llegaron a descubrir el envejecimiento de la célula y la regeneración de esa célula, ¿verdad?, los términos médicos, pues, de la apoptosis, ¿verdad? Entonces eso se produce. Entonces necesitamos la falta de apoyo nutricional, o sea, un paciente pulmonar crónico necesita tener una nutrición apropiada, adecuada. ¿Para qué? Para que su masa muscular, que ya se fundió o se está fundiendo, se recupere de esa manera. Entonces, tenemos la falta de los suplementos nutricionales muchas veces, y todo se afecta el mecanismo del control homeopático o la hemostasia de todos de todo el cuerpo, o sea, que tiene la responsabilidad para mantener estos niveles eficaces del glutatión a nivel intracelular. Como ustedes ven, esto es complejo, ¿verdad?, es complejo, pero conlleva, y además de eso, en el EPOC
de por sí el EPOC, por ser crónico, es una enfermedad deprimente. Quien la tiene, ¿ya? Quisiera a veces desaparecer del mapa. ¿Por qué? Porque usualmente se deprime, hay depresión y tiene que tratarse igualmente. Y si por otro lado tiene una invalidez, llamémosle invalidez espiritual, peor todavía, ¿ya? Debe de tener una situación de espiritualidad para que él pueda recoger, ¿ya?, de fuerzas, sacar fuerzas de flaquezas, porque al fin y al cabo, que le dio después de los 40 años todo el proceso de la destrucción por los problemas pulmonares crónicos, entonces tener aquello de decir, hombre, ya estamos en esta situación, hagámosle frente, con optimismo, con lo que tengamos, ¿ya? Y eso es importante. Entonces, el glutatión les ponía ahí que es una situación, allá a su derecha está la mitocondria, ¿verdad? Eso es, que quiere decir simbólicamente una situación de tipo celular, ¿verdad? Entonces es el antioxidante principal de nuestro cuerpo, como todos sabemos, y se utiliza para mantener la célula limpia. Fíjense bien, célula limpia, detoxifica el hígado, ¿verdad? Y saludable y fuerte. O sea, esas son las funciones, por decirlo. El glutatión no es un nutriente esencial, pero ya que puede ser sintetizado a partir de los aminoácidos, si ustedes ven, la cisteína, el glutamato y la glicina, esos tres elementos son importantes tenerlos en mente en aquellos componentes que se dan en la naturaleza o en la industria. El glutatión es una pequeña molécula de proteínas. ¿Por qué le menciono esto? Porque no podemos hablar de las enfermedades que vamos a hablar si no conocemos o recordamos así rápidamente esta situación. El hígado puede exportar glutatión a otras áreas del cuerpo siempre y cuando se mantengan los niveles adecuados. Pero si no los tiene adecuados, ¿qué va a exportar? Hay déficit de déficit. Y entonces uno tiene que estar presto, porque yo digo, bueno, si vamos a ser los promotores de estas sustancias, de estos elementos, suplementos nutricionales, tenemos que estar cerca del conocimiento de cómo actúa, dónde está, cómo va, y le agregamos el mercadeo, porque por sí solo no se va a vender, aunque sea muy bueno, ¿verdad? Pero tampoco no le va a vender usted a alguien papel de empaque, así fácil, que no tiene peso en nada, ¿verdad? O sea, y si en cambio usted se siente seguro, porque su producto que usted está vendiendo ya le demostró en usted que sí funciona, y le va a dar a su mamá, y le va a dar a su hermano, y le va a dar a su comadre, y le va a dar a seres queridos. ¿Y cómo le va a dar usted a un ser querido algo del cual usted solo esté, como dicen, medio informado? No, para mí debemos de estar informados todos, ¿verdad?, de este elemento, incluso médicos y no médicos, todos aquellos que tienen la capacidad de raciocinio para hacer esto. Entonces, es el antioxidante principal, el glutatión. Y aquí vemos, ¿verdad?, que hoy en día, ¿qué no está contaminado? Todo. Esa es la gran desgracia, pues. O sea, todo lo que hay alrededor es una abundante contaminación. Y entonces el glutatión tiene que ver en todos esos ámbitos, ¿verdad?, en donde la célula se desarrolla, ¿verdad?, y especialmente el que les decía que el pulmón, porque el pulmón está en una situación así muy especial. Entonces, tenemos el estado de óxido de reducción. Habíamos dicho que hay oxidación y hay reducción. Eso es lo que se conoció desde hace mucho tiempo. Los niveles de glutatión normales o moderadamente reducidos.
Ese es que estaría en esa situación como se conserva a través de los años. Pero cuando llega el tiempo, entonces hay necesidad de más glutatión, pero se va, como dicen, bajando sus niveles cada 10, 15 años, y ahí está el problema. Entonces, el entrenamiento, decía, aumenta el glutatión oxidado y lo diferencia de lo que ocurre en los sujetos sanos. O sea, el que se entrena es diferente al sano. El aumento del estrés, que se llama, que ya lo conocen ustedes, ya dieron una plática hace poco de estrés oxidativo, entonces, que es el pivote que hace que el pulmón pase lo que pase, entonces pasa en el músculo después del ejercicio en los pacientes con EPOC. Entonces allí es donde le va a ayudar, como por decirle algo clínicamente, al EPOC, en su fatiga muscular. Y la terapia con N-acetilcisteína revierte principalmente, que es lo que se ha usado, el estrés oxidativo en el músculo esquelético, que se ha hecho estudios en esa naturaleza, y ese N-acetilcisteína tiene diferentes formas y es conocido desde hace muchos años, que incluso la licenciada aquí, Mercedes, lo ponía ¿dónde? En nebulización, para que le ablandara el moco, ¿verdad? Y hoy tienen ustedes un producto que tiene olor a huevo, no sé qué, pero el que lo tolera le va re bien, ¿verdad? Y están a base de glutatión, cisteína y todo eso. Lo único que tiene un olorcito especial que a veces no se tolera, o hay a veces diarrea, ¿verdad? Entonces vemos que el glutatión no es un nutriente esencial, ya que puede ser, como decíamos, sintetizado de aminoácidos, pero se sintetiza en dos pasos, que son dependientes de energía, de la moneda de energía que es el ATP. En primer lugar se sintetiza, con eso son pasos químicos, pues bioquímicos, que no nos vamos a detener, pero esta reacción es el paso limitante en la síntesis del glutatión. Tenemos la cisteína, el glutamato, ¿verdad? Y mediante la enzima gamma glutamilcisteína sintetasa, ¿verdad?, se producen esos pasos, ¿verdad? En segundo lugar, la glicida se añade a la terminal C de la gamma glutamilcisteína mediante la enzima glutatión sintetasa. Entonces, ese paso bioquímico son diferentes, hace que las cosas funcionen más allá. Pero bien, regresamos. Bueno, las estrategias, como dice uno, destinadas a reducir la frecuencia en el EPOC, se producen en la enfermedad del EPOC. Usted tiene el pulmonar crónico estable y el pulmonar crónico agudizado, ¿verdad? Entonces, solo para adelantarle que en esto del abordaje del EPOC hay estrategias, ¿verdad? Hay unas estrategias que se reúnen a nivel mundial, las autoridades académicas, y hacen el abordaje planificado en el EPOC, en el asma, en la rinitis, ¿verdad? Lo hacen de esa manera. Y revisando yo unos documentos del año pasado, ¿verdad?, nos hemos encontrado en que esa planificación, ¿verdad?, de primero es que sea una eficacia ya demostrada. El primer elemento es dejar de fumar en el tabaquismo, ¿verdad? De ahí optimizar el tratamiento de la EPOC en la fase estable. ¿Qué quiere decir? No, yo ya me siento bien y dejo de tomar las cosas. Yo he tomado 2 meses de 2 frascos de glutatión, me he sentido bien y ya no tomo. Casos de casos, claro, es costo, ¿verdad?, pero tiene que hacerse el esfuerzo de no pasar grandes tiempos sin aplicarse los medicamentos, ¿verdad?, y en este caso el suplemento.
Los tratamientos con corticoides inhalados en los pacientes que se les cae la función pulmonar, ¿verdad? Es importante la vacunación normal antigripal, la debes de conocer, el tratamiento antibiótico para resolver las agudizaciones y otros tratamientos que se vienen encima. Eso vamos a ver. Como ustedes ven allí, es parte de lo que se llama el plan de tratamiento. O sea, tiene que hacer un ordenamiento. Pero me encontré yo que en el abordaje del EPOC, ¿verdad?, en Europa hay este documento de consenso y decía allí, entre eso, en el último apartadito, después de hablar de todo lo que los médicos conocen, decía agentes antioxidantes. No lo había visto yo en otros elementos, o sea, que ya va permeabilizando esas nuevas latitudes, ¿verdad? Y entonces dice que la N-acetilcisteína ha demostrado reducir la frecuencia de exacerbaciones solo en pacientes sin tratamiento, pero que no lleven esteroides. De todas maneras, en el EPOC el esteroide es algo cuestionado, a tal grado de que hoy, digamos, los abordajes modernos, los esteroides se están dejando en situaciones muy, muy especiales. Inhalados, y parece tener valor en el tratamiento de pacientes con múltiples agudizaciones. ¿Por qué nos detenemos aquí en esto de las múltiples agudizaciones? Un paciente declarado pulmonar crónico, secundario a tabaco, o no a tabaco, porque no solo el tabaco lo es responsable del 70 al 80%, pero hay un 20% que está el humo de leña, que es una biomasa, ¿verdad? Que todos estos, tanto el cigarro como la biomasa, le da gran cantidad de agentes tóxicos que son los responsables de la destrucción de la matriz, lo cual quiere decir del tejido pulmonar, ¿verdad? Le destruye la matriz y la hace añicos y como dicen, la deja como que si fuera una telaraña, ¿verdad?, con un montón de lesiones. Y en ese montón de lesiones, una de las funciones principales del pulmón se anula. ¿Cuál es? El intercambio gaseoso, su oxigenación. Y entonces usted va a tener personas con la enfermedad que van a utilizar sus músculos accesorios de la respiración solo haciéndole, ¿ya?, y para caminar despacito, la masa muscular destruida. Bueno, ¿para qué? Es una situación terrible, ¿verdad? Entonces me hallé esto, métanse en la cabeza de que allí está. Entonces uno ya va a comenzar a decir, y los antioxidantes, no, que eso es charlatanerismo, que no sé qué, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo usted? Es que así me dijo mi maestro, ¿verdad? Es que así nos llegaron a presentar de Miami, ¿verdad? No, así lo he leído yo, y está allí, y no estaba en los consensos médicos anteriores, y este último ya lo dice, ¿verdad? Entonces eso me alegró a mí, les digo así en una forma franca, me alegró, ¿verdad? Bueno, aquí dice, aquí está hablando de los antioxidantes, ¿verdad? Una proteína con funciones tan importantes en el organismo, y sin él simplemente moriríamos en la oxidación. O sea que, si no tenemos eso, vamos así, en piquete. Entonces, precisamente el pulmón es de aquellos, digamos, órganos que tienen ese elemento de oxidorreducción, de estrés oxidativo, y del cual está defendiéndose por unas enzimas especiales, ¿verdad?
Entonces, al estar directamente en el camino de los materiales en el aire que les decía, el tejido pulmonar es particularmente en riesgo del estrés oxidativo, que es el responsable de su destrucción, del humo de los cigarros, que van cientos de sustancias, ¿verdad? El humo de la leña igual, ¿verdad? Contaminantes atmosféricos, que no los tomamos en cuenta. Ustedes van a México, van a Chile, a Brasil, entonces miden, ¿verdad?, el grado de contaminación atmosférica por unidades. Y ustedes ven que, por ejemplo, en México ya es un gran problema que hoy solo va a circular la C, ¿verdad?, de los carros que tengan del apellido C, ¿verdad?, o de los números y todo. Y no circulan los otros, y los penan por ley. Entonces hacen que la gente se vaya un vecino en un solo carro, etcétera. ¿Por qué? Por la contaminación atmosférica, que es la vehicular, que es el otro elemento terrible para el pulmón, ¿verdad? Yo recuerdo una colega, una licenciada, que yo la veía porque era una sinobronquitis crónica, y cada 2 meses ella iba a mi consultorio y yo le daba aerosoles, etcétera. De repente se fue a viajar, ya no es soltera, y se fue. Y de México me manda un saludo: dígale al doctor Castro que no he tenido problemas por ese glutatión, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, usted llega allá y la nariz, a los 2-3 días de estar, usted sangra fácilmente. Y eso le puede preguntarlo o averiguarlo. Entonces, el glutatión y las enzimas relacionadas con este presente, hay un fluido de revestimiento epitelial, que es aquí en la letra FRE, del tracto respiratorio bajo. Puede ser la primera línea de defensa contra estos retos a la salud pulmonar, ¿verdad? Y eso ahí está. Pero también el reto oxidativo sostenido en los pulmones puede resultar en la baja del glutatión, y es allí donde está el problema. La baja del glutatión, que usted sepa que todas esas situaciones clínicas le hacen que le baje el glutatión. Entonces usted da el spray, usted da el esteroide, usted da lo que quiera, pero le tiene que ayudar al glutatión, el precursor del glutatión, porque está evidenciado que le va a ayudar a ese pulmón que se está oxidando, y va a pelarse a ese pulmón, tarde o temprano. Y el gran problema del pulmón es, por lo menos a mí como neumólogo, como clínico, me interesa que don Juan Ardón, que yo lo trato, digámosle así, no tenga exacerbaciones en el año, ni una. Y si acaso llega a tener, que sea una. Y si acaso llega a tener 2, o si acaso llega 3, pero no más de 3, porque estadísticamente se ha visto que si usted tiene exacerbaciones 3 en el año o más, su función pulmonar baja y no regresa. Ese es el problema. Entonces esa situación es muy especial. Entonces hay que tener esa idea. ¿Para qué? Para poderle ayudar al sujeto. Dígame. Exacerbación es como que usted tiene una reacción que no esperaba, ¿verdad? ¿verdad? Como crisis, exacto. Uno dice exacerbación del asma, es una crisis asmática. O sea, mi esposa tuvo una exacerbación de su estado mental, casi enloquece, ¿verdad? Y me dio con un garrote. O al revés, ¿verdad? Todo eso es importante. Bueno, entonces fíjense bien, el papel fundamental de los antioxidantes, ya allí, en ese pulmón que hasta ahorita no hemos dicho cuál es el origen de su pulmón crónico. Ya dimos un adelanto y dijimos, en nuestro medio es tabaco, ¿verdad? ¿Su papá fumó? ¿Sí o no? No. ¿Su papá fumó? ¿Sí o no? ¿Su papá fumó? ¿Sí o no? ¿Su papá fumó? ¿Sí o no? ¿Tu papá fumó? ¿Sí o no? ¿Tu papá? No. ¿Tu papá?
No. ¿Tu papá? Sí, vaya. Estamos aquí, al menos hay, en esta muestra de 6, 7, hay 2. ¿Ah? Es importante. ¿Ah? Eso es importante. No, pero ese fumó, o sea, por eso se los he preguntado así, ¿verdad? Entonces fumó eso. Entonces, aquí tienen, ¿verdad? El tabaco inhalado, en forma pasiva, contiene mucha sustancia. Entonces, ese fumado que hemos hablado es el activo. Pero el otro, el de la esposa, o los que están alrededor, los amigos, etcétera, o uno echando, si ustedes quieren algún refresco, y saca su cigarro y le dice querés y todo, y el que no toma, ¿verdad? También. Entonces ese es la forma pasiva. Contiene muchas sustancias conocidas, entonces, probablemente carcinógenas, que ya están establecidas. No nos vamos a detener en eso, pero ya hay sustancias que están establecidas que son carcinogénicas per se y van en el humo del tabaco, ¿verdad? Entonces, así como sustancias irritantes y tóxicas. Se dice que, yo dejo de fumar hasta los 15 días después de haber dejado de fumar, yo siento el elemento ese que dice allí, irritante, desaparece 15 días después, pero la inflamación subyacente, ese no desaparece, y las células encargadas de eso no son los linfocitos, no son los mastocitos como en el asma, sino son neutrófilos y sustancias que salen de los neutrófilos, ¿verdad? Entonces, los resultados de un estudio reciente sobre la relación entre la exposición al humo del tabaco y la EPOC mostraron que los pacientes con un mayor tiempo de exposición, fíjese bien, tanto en el hogar como en el trabajo, tenían un riesgo mayor de presentar la enfermedad. Ese quiere decir que esa enfermedad a largo plazo se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La obstrucción no es igual que la del asma, pero la obstrucción puede beneficiarse cuando usted le hace la espirometría y le mejora el patrón. Ese se sacó la lotería, porque ese se puede influir, pero el elemento esencial es que deje de fumar totalmente, activo y pasivo, porque se da la situación que fuma la pareja, fuma el hombre y fuma la mujer, y entonces el hombre le dice, no, mira, yo no voy a fumar. Ese es su voz, pero a mí no me tenés que decir nada. Es el año de la liberación de la mujer, ¿verdad? Y deja de y sigue fumando. Y casos, bueno, para no detenernos, pero de cirugía de corazón abierto, o un señor francés, ya me acuerdo del apellido, el señor Prost, había fumado por 35 años, pero cuando se casó con la señora salvadoreña, él dejó de fumar, pero la señora siguió fumando. Cuando yo le hice la espirometría, salía un patrón de que sugería que tenía problemas de esta naturaleza, y entonces le pregunté, no, yo dejé de fumar, me dijo. Mi error en ese momento fue que no le pregunté si su esposa lo estaba fumando, ¿verdad? Pero el siguiente día que yo llegué a verlo, todavía no lo habían operado, la señora me la encuentra. Al nomás entrar, el patín. Y entonces, señora, le digo, disculpe, mire, quería preguntarle, ¿usted fuma? Ni terminó de decirme la señora cuando él me dice, sí, esta fuma desde las 4 de la madrugada, que despierta, me dijo. Entonces ahí estaba la explicación por qué él tenía una espirometría mala, ¿verdad? Claro, había que hacerle las maniobras y todo porque iba a ser operado, pero esas son historias que no son comunes, pero se dan, ¿verdad? Entonces, con independencia de otras variables, o sea, solo estamos viendo el factor de consumo. De allí tenemos los trabajadores de industrias textiles,
plásticas, de goma, madera, papel, caña de azúcar, los agricultores, mineros, trabajadores de la construcción, los que van a recoger basura, ¿verdad? Entonces los cielos, todo esto, el polvillo que se genera, entonces tienen un riesgo aumentado de presentar EPOC por la exposición a las sustancias, ¿verdad? Como granos, isocianato, cadmio, o sea, hay un montón de sustancias químicas en la industria y eso es lesivo. El humo en las señoras, hay un humito que se produce en las cocinas de gas. Ese humito, cuando ya no funciona bien los hoyitos, afecta también a nuestras mujeres en ese punto. Entonces, ojo, y eso, polvo, minerales, metales pesados, humo, todo eso entra a nuestro querido pulmón, ¿verdad? Por eso el pulmón derecho no actúa igual que el izquierdo. El pulmón derecho tiene, ¿qué le puedo decir? Los 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2 lóbulos. Y es un gran problema para los que hacen negocio con la salud en los seguros de vida, ¿verdad? Que no han encontrado cómo detectar cáncer en pulmón, así clarito, no. Entonces, ¿por qué? Porque pues, lo tiene usted la afección en un lado, pero no lo tiene en el otro, ¿verdad? A veces puede tener fibrosis solo basal y no le progresa. Entonces, si uno detecta imágenes radiológicas de que hay fibrosis incipientes, allí le mete uno glutatión y yo tengo la esperanza que ese no va a llegar más allá a morir, como dice uno, terrible, ahogado, ¿verdad? Y eso tenemos experiencia mucha con algunos pacientes que nos ha tocado ver. Esa es una fase terminal también del EPOC. O sea, el EPOC gruesamente se comporta como un bronquítico crónico y una enfisema. El bronquítico crónico es más que le da síntomas. Es decir, un tosedor por un X tiempo, 2 meses seguidos y cosas de ese tipo, que está toser y toser y toser, ¿verdad? Y es un diagnóstico clínico, le hacen pruebas de función, etcétera, radiografía, o el otro no lo es así, tiene que hacerle biopsia, o sea, en un pedacito de pulmón, ¿verdad? Hay una biopsita y le encuentra destrucción del parénquima pulmonar. Entonces aquí tenemos que, siguiendo con eso, los componentes de la matriz extracelular y el epitelio de la vía aérea, así como inflamación mediada por las citoquinas, ¿verdad? Que no nos vamos a detener, que son otras células, ¿verdad? Que afectan, porque desafortunadamente no solo la oxidorreducción le va a afectar al pulmón, sino a otro montón de cosas, ¿verdad? Pobrecito. El humo del tabaco contribuye al estrés oxidativo, eso sí, es claro, ¿verdad? Y ya que es una gran fuente de oxidantes, principalmente los radicales libres, que esos también deben de tenerlo en mente, los radicales libres y el óxido nítrico. Esos 2 elementos afectan al tejido pulmonar y favorecen la acumulación de leucocitos en el pulmón, que también liberan sustancias radicales libres. Por lo tanto, es de suponer que cualquier alteración genética que se dé en las enzimas antioxidantes presentes en el pulmón, como la glutatión S-transferasa, la dismutasa, las catalasas, entre otras, van a producir aumento del estrés. ¿Y qué es lo que va a llegar al final? Oxidación, daño tisular que se va a volver producido por la sustancia que está en el tabaco. Si nos queremos dar el chance y decir, mejoremos, 0 tabaco, ¿verdad? Yo a veces los jóvenes, por ejemplo, conozco, digamos, jóvenes que fumaron 3, 4, 5 años, pero de agalán, y luego ya no fumaron, ¿verdad? Pero de ahí vienen otros que eso del fumado es creciente. Fumás más y más y llegas a la cajetilla, etcétera. Pero hoy se da la modalidad que ya no solo fumás
el tabaco, sino te va la marihuana, sino que te va el narizazos, etcétera, etcétera. Total que, como dicen, tu pulmón sigue corneado con solo lo que tenían, pero hoy tienes triapaleado. Entonces, ¿cómo te va a resistir? ¿Verdad? Entonces, yo no le digo a alguien, mira, echate un jalón de cigarro, y viene el muchacho y le dice, pegue el jalón, y le agarra el acceso de tos. No, más, esta cosa no me gusta. Ese sacó la lotería. Pero aquel que se echó uno, lo sintió galán y lo pidió otro, y galán, vea, y empezó a inspirarse y a mandarle poemas a la chamaca y todo, y los pasaron en Facebook, y al rato está haciendo su libro, pero a costa de inspiración y el cigarro, porque tiene ese elemento dentro de su haber que le produce ciertas de inspiración, ¿verdad? Entonces, es un hecho ya conocido. Entonces, eso es lo que está produciendo. Y aquí lo tenemos, pues, ¿verdad? El riesgo de los coronarios, para hablarles de las coronarias, ¿verdad? Se incrementa con el número de cigarrillos consumidos diariamente. No es lo mismo 2 que 4, que 6, que 8, que 10, ¿verdad? El tiempo de fumado, el hábito de inhalar el humo. Hay gente que le hace, ¿verdad? Y otro que le pide que hace hasta el número 8, ¿verdad? Las mujeres les gusta a veces hacer esos chorritos. El tabaco es el principal factor de riesgo modificable, óiganlo bien. Y el pulmón es bondadoso porque todo lo que tiene hecha a mano. Y hoy que conocemos glutatión, le podemos dar y ayudarlo. Ese quizás es el mayor mensaje, digamos, esta noche, ¿verdad? Modificable para la cardiopatía isquémica, ¿verdad? En hombres y mujeres, ahí sí que ambos, ¿verdad? Porque el cigarro ahorita, el tabaco, bueno, yo trabajo en el MQ como en el programa de cirugía de corazón abierto, yo evalúo a los que se van a operar. Allá está la ¿cómo se llama? La licenciada Jaelí, que se dejó de ver corazones y se tiró a un solo corazón, ¿verdad? Con glutatión. Entonces, eso realmente ayuda, pues, ¿verdad? Ayuda. Pero es causa directa de muerte. ¿Cómo se llama? El cigarro hoy se considera causa directa de muerte. Es decir, le da infarto, pues, ¿verdad? Si llega a tiempo puede salvarse, pues, ¿verdad? Pero antes se tomaba como un factor, ¿verdad? Entonces, virtualmente todas las mujeres que tienen un infarto antes de los 55 años son fumadoras. O sea, no hay mujer que haya tenido un infarto solo por una bella gracia, ¿verdad? No, ¿verdad? Hay algo detrás. El tratamiento con antianginosos son menos eficaces en los fumadores. Está que fuma y está con los medicamentos y cada vez más medicamentos y cada vez más cigarros, ¿verdad? Y va a las compañías para tener un buen seguro, para dejarle a las hipotas. Los seguros lo primero que le preguntan cuánto fuma, cuándo fuma, y le hacen un test y todo eso, y le dicen, mire, bye bye, no clasifica, ¿verdad? Entonces es responsable de al menos el 30% de las muertes por accidente coronario en los países occidentales como el nuestro, y nosotros no nos escapamos a eso. Aquí viene el tabaquismo involuntario, ¿verdad? El tabaquismo involuntario se acuñó en los últimos años y es una cosa como uno le llama clásica ahorita. O sea, nada es gratis, ¿verdad? Nada es gratis. Entonces, la exposición involuntaria de un fumador al humo del tabaco, ¿verdad? Ambiental, ¿verdad? O el humo de segunda mano, que se llama, ¿no? Entonces, está compuesto por humo de tabaco apical, es el que atraviesa el filtro del cigarrillo, lo pasa, siempre lo pasa. El humo del tabaco distal, el que se genera en la colilla, y si a eso usted
es colillero, ¿verdad? Se da aquello que usted está quemando en dame la bacha, dámela, está allí queriendo, dame un jaloncito, el último, ¿verdad? Entonces mire, dice que se genera en la colilla, tiene mayor contenido de partículas carcinogénicas y nicotina, ¿verdad? O sea, hay que conocer toditos esos detalles. ¿Por qué? Porque tienen lógica. Entonces uno llega a un momento en que dice, hombre, ya estuvo suave. Yo siempre les digo, mire, usted siga fumando. Yo, doctor, yo ya no voy a fumar. No, o usted siga fumando, ¿verdad? O sea, ahorita paró, correcto, le paró, qué bueno. Pero si le dan ganas de fumar, siga fumando. La única diferencia que yo le voy a pedir es que compare cuando fumó de nuevo lo que siente comparado como cuando estaba fumando regularmente. Y me ha dado de alguna manera resultado, porque primero me dicen, no voy a fumar. Hágalo. Pero ¿y usted que no me está diciendo que no fume? Pues sí, pero usted es el chance. Y yo se lo digo porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelve a fumar, se siente re mal, y allí sí, como dicen, le pegó en un pie el cachimbazo y en el otro, y entonces no vuelve, ¿verdad? Ese es el punto, o sea, tiene, como dicen, cierta lógica. Entonces de ahí viene el otro, el humo que exhala el fumador, ¿verdad? Eso en cuanto a trabajo. El tabaquismo igual involuntario, en los lactantes hay un aumento en la muerte súbita de los lactantes que están más o menos en esa situación. En hijos de madres fumadoras, porque eso se da, hoy en menos, pero sí se da. Ustedes han de conocer alguna mujer, digamos, de su vecindario, de su colonia, que haya hecho eso, pues, ¿verdad? Entonces no es una cosa durante el embarazo y la lactancia, tienen efectos de bajo peso, pero el mayor problema no es ese, es la muerte súbita, ¿verdad?, que está acuñada. Tabaquismo también involuntario es, por ejemplo, en los niños el riesgo aumentado de infecciones por los virus, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El virus sincitial respiratorio, los arbovirus y todo eso, y le dan verdaderas neumonías o bronquitis y mayor prevalencia de síntomas respiratorios, y ellos, como los niños responden como un todo, tienen problemas óticos, ¿verdad? También, ¿verdad? Se les revienta el tímpano. Y como ustedes ven acá, hay mayor entonces prevalencia de síntomas, ¿verdad?, en esas situaciones. Aquí hay una estadística, ¿verdad?, que es importante, de neumonías en menores de 18 meses. Y hay una relación positiva para el desarrollo de leucemia linfoblástica que se ha visto en niños que tienen padres, digamos, fumadores de una forma así normal. Y hay un riesgo aumentado 1000 veces de una bronconeumopatía infantil que va a terminar prematuramente en bronquiectasias en los niños, y van a ser esos niños que ustedes son con bronquios deformados, tosedores, etcétera, ¿verdad?, tosedores crónicos, ¿verdad? Y también el impacto 2 veces mayor que el de todos los contaminantes ambientales reconocidos como tóxicos. Si ustedes ven del lado derecho, allí hay una opacidad que al final termina en que es un cáncer. Se le investiga, no es neumonía, no que es un cáncer. O a veces puede haber un cáncer debajo y una neumonía en una forma que uno le llama engañosa, ¿verdad? Y si ustedes ven en una estadística así gruesa, 9.000 muertes en los Estados Unidos, que llevan ellos buenas estadísticas. Nosotros desafortunadamente no tenemos esa calidad de estadísticas. Y aquí tenemos, ¿verdad?, las lesiones histológicas que les decía. Hay una pérdida ciliar. Yo cuando hablo de esto me gusta mencionar, yo nací en el campo y voy al campo, y entonces los maizales,
los maizales en flor, aquellos que son del campo, sabrán de que pasa un ventarrón, y hoy que hay bastantes de eso, deja tendido el maizal. Pues esos son los cilios, los deja tirados. Eso hace la contaminación ambiental, eso hace los ataques virales, ¿verdad? Y eso hace el tabaco. Igual, lo deja tirado. Hay hiperplasia de las células basales, o sea que se agrandan las células, y hay aparición de células atípicas con núcleos hipercromáticos, y metaplasia epidermoide, que quiere decir que va en camino y se está enamorando y se está degenerando y va a llegar a destaparse como una célula cancerosa, atípica, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿verdad? Y en el lado derecho ustedes ven que como el tórax normal, el que está arriba, y como el tórax de abajo de la exposición se aplana, ¿verdad? O sea, no tiene la forma de una sombrilla, ¿cómo se llama? El diafragma, sino se aplana. Entonces, cuando el fumador tiene sus tiempos, enseña su radiografía, va, sin que me diga nada más, solo pone usted la radiografía, usted tiene 40 años de fumar, se fuma de 2 cajetillas, y se le queda uno viendo, va, o 2 y media. ¿Ya? Yo, por ejemplo, soy muy, a veces terrible para preguntar, ¿verdad? Si yo sé que de un solo, le pregunto y le digo, ¿usted se fuma 3 o 4 cajetillas? No, doctor, solo una. Y un solo desembuchó, ¿verdad? Eso. Y aquí tiene, ¿verdad? Que hay, en esos casos hay tos, expectoración, cansancio y silbidos, en EPOC. Los silbidos no son tan drásticos como en el asma. En el asma, el señor que está vendiendo minutas allá afuera, sale alguien de aquí y ya va de aquí. Mire, vaya allí, compre salbutamol, ¿verdad? Y se echa 3, 4 disparos, ¿verdad? De verdad, sí. Así lo cura la Mercedes de Morán, ¿verdad? Va. Tratamiento para la bronquitis y el enfisema: no fumar. Vuelvo y repito, no fumar. Fíjese bien, antimicrobianos, esteroides, que son controversiales ya en este momento, expectorantes, mucolíticos, fisioterapia y rehabilitación. Eso es lo clásico. Allí faltó las vacunas, ¿verdad? Dice, fumar induce una pérdida acelerada de la función pulmonar. Eso es el gran problema. La función se acaba. Y si se acabó la función, no va a poder respirar para nada. Que me van a poner oxígeno, de nada le sirve, porque el pulmón se vuelve duro, ¿verdad? Y el oxígeno le puede poner usted, le pueden traer un bonito de esos concentradores, ¿verdad? $3,000 con carretilla, incorporado el oxímetro, ¿verdad? No pasa. Entonces dice, conduciendo a la incapacidad respiratoria y la muerte anticipada. Es claro el escrito clínico, muerte anticipada. Esta pérdida no se recupera, pero se estabiliza con el daño al que llegó usted previamente, y si se cuida. Pero allí viene, ¿qué es lo que va a hacer más? Todo eso, como estábamos diciendo, que el glutatión, donde ejerce su acción antioxidante, y como esto es una oxidación avanzada, entonces allí donde viene la mejoría. Y cuando ustedes agarren a alguien que fuma, entre menos fuma y lo agarran con más tiempo, les va a favorecer más. Y si tiene fibrosis, que va a haber oportunidad de hablar de fibrosis, lo tienen así y le ayudan con un suplemento nutricional en las dosis apropiadas, más la medicación correcta, en la dosis correcta. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes conocerán de que cuando yo me siento mal, me echo 2 disparos y ya me siento bien. Y sigue, ¿verdad?
¿Y cuánto le dura su frasquito? No, ya tengo como 2 meses, sí, me ha durado algo, ¿verdad? Es caro, ¿verdad? Pero ¿y que no es lo del seguro, pues? Sí, pero no, de todas maneras me toca que comprar a mí. O sea, ese es el punto. O sea que ahorita, como les decía yo, llegamos al punto del control, digamos, total del problema, y entonces tenemos que tener como promotores de esta situación el conocimiento apropiado. Todo está escrito ahí, ¿verdad? Y como le dije, lo que más me alegra es ver de que se menciona que hay acción sobre el estrés oxidativo en esta patología pulmonar, y es provisoria. Otra donde es importante es en el sistema neurológico, es otro muy importante, digamos, área o órganos que se ven beneficiados, y eso pues es encomiable, pues, ¿verdad? Que alguien tenga eso y todavía tiene otro chance, ¿verdad? Así que si hay algunas preguntas, si no, pues yo les agradezco su atención. No se va, doctor, no se va, de seguro hay preguntas.